Nos situamos en el siglo XIX, en una noche fría con niebla en Londres. El sonido distante de los cascos de los caballos sobre los adoquines, y en medio de este escenario sombrío, un hombre camina apresuradamente con una mirada intensa y una mente que nunca descansa. Este hombre es Charles Dickens, el maestro indiscutible de la novela victoriana, el cronista de las vidas más humildes y de las miserias ocultas tras la fachada de la respetabilidad británica. Pero ¿quién era realmente Dickens? ¿Cómo surgió este genio literario que dio voz a los olvidados y cuyas historias siguen resonando en los corazones de millones de lectores? Charles John Chapman Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Inglaterra, en una familia de clase media, aunque su vida pronto se vería marcada por la sombra de la pobreza. Su padre, John Dickens, un funcionario naval con un gusto desmedido por el gasto, acabó en la prisión de deudores cuando Charles tenía solo 12 años. En lugar de recibir la educación que tanto anhelaba, el joven Dickens se vio obligado a trabajar en una fábrica de betún, una experiencia que lo marcaría de por vida y que más tarde encontraría su eco en muchas de sus obras. La formación de Dickens, aunque limitada en lo formal, fue extraordinaria en lo vital. Londres se convirtió en su escuela y sus calles en su aula. Observaba con agudeza cada rincón oscuro, cada figura desdibujada por la miseria, cada rasgo de humanidad que los demás preferían ignorar. Esta capacidad de ver más allá de las apariencias, de captar la esencia de la sociedad y sus contradicciones, sería el motor de su obra literaria. A los 15 años, Dickens comenzó a trabajar como pasante en una firma de abogados, pero pronto descubrió que su verdadera vocación estaba en las palabras. Aprendió taquigrafía y consiguió trabajo como reportero en el Parlamento, una posición que le permitió conocer de cerca los entresijos del poder y las desigualdades que permeaban la sociedad. Pero su ambición iba más allá. Quería ser escritor. Y así, en 1836, publicó su primer éxito, Los papeles póstumos del Club Pickwick, una obra que mezclaba humor y crítica social y que le dio fama instantánea. Pero Dickens no se detuvo allí. En los años siguientes, su pluma se convirtió en un arma poderosa para denunciar las injusticias de su tiempo. En Oliver Twist nos adentró en el sórdido mundo de los orfanatos y los bajos fondos de Londres, mostrando la crueldad a la que estaban sometidos los más vulnerables. Nicholas Nickleby continuó esta línea, explorando la explotación infantil en las escuelas de Yorkshire. Y luego vino La tienda de las antigüedades, donde el pequeño Nell, un personaje inolvidable, nos llevó a través de una historia de pobreza, desesperación y esperanza. La obra de Dickens es un reflejo de la sociedad victoriana, con sus luces y sus sombras, pero también es un espejo en el que se refleja su propia vida. En David Copperfield, quizás su obra más autobiográfica, encontramos al joven David enfrentándose a las adversidades de la vida con la misma tenacidad que el propio Dickens mostró desde su infancia. Es aquí donde la famosa frase «soy el héroe de mi propia vida» resuena con una verdad que trasciende la ficción. A lo largo de su carrera, Dickens creó un vasto universo de personajes que se han convertido en arquetipos literarios. El avaro Ebenezer Scrooge, del cuento de Navidad, cuyo redescubrimiento del espíritu humano se ha convertido en sinónimo de redención, el misterioso Abel Matwitch y el frío y calculador abogado Jaggers en Grandes Esperanzas,
una novela que explora las ilusiones y las desilusiones de la vida o la trágica figura de Lady Dedlock en Casa Desolada. Atrapada esta señora en un laberinto legal que simboliza la ineficiencia y la corrupción del sistema judicial británico. Pero Dickens no solo se destacó por su habilidad para crear personajes memorables. Su maestría residía en su capacidad para tejer tramas complejas y cautivadoras, llenas de giros inesperados y de un suspenso que mantenía a sus lectores siempre enganchados en sus páginas. Sus novelas eran publicadas por entregas y cada capítulo terminaba en suspense, un recurso que mantenía a la audiencia ansiosa por saber qué sucedería después. Era, en muchos sentidos, el creador de la primera serie literaria, cautivando a sus lectores semana tras semana. La influencia de Dickens ha ido más allá de la literatura. Sus obras no solo entretienen, también provocan reflexión y en muchos casos acción. Las condiciones que describía con tanto detalle no eran ficciones lejanas, eran realidades cotidianas para muchos contemporáneos. Tiempos difíciles es quizás su crítica más directa al industrialismo y al capitalismo deshumanizado, mostrando las vidas destrozadas por el trabajo en las fábricas y la falta de compasión de aquellos que ostentan el poder. La crítica social en Dickens es palpable y su voz se alzó en defensa de los oprimidos, los pobres y los marginados. Sin embargo, a pesar de su éxito y su compromiso con las clases sociales, la vida personal de Dickens no fue fácil. Su matrimonio con Catherine Hogarth se deterioró y tras 22 años juntos se separaron en medio de rumores de infidelidad y conflictos irreconciliables. Esta ruptura marcó profundamente a Dickens, quien a pesar de su imagen pública de hombre familiar y respetable, llevaba una vida privada llena de contradicciones. El ritmo incansable de su trabajo y las constantes giras de conferencia que realizaba tanto en Inglaterra como en Estados Unidos fueron desgastando su salud. Pero Dickens era un hombre apasionado por su oficio y no podía detenerse. Continuó escribiendo hasta el final, con nuestro común amigo y la inconclusa El misterio de Edwin Drood, donde su genio seguía brillando a pesar del cansancio. El 9 de junio de 1870, a los 58 años, Charles Dickens falleció en su hogar de Gathill Place. Su muerte fue un shock para la nación. El hombre que había dado voz a los olvidados, que había iluminado las oscuridades de la sociedad victoriana, ya no estaba, pero su legado perduraría. Fue enterrado con honores en la abadía de Westminster, en el Rincón de los Poetas, un lugar que solo los grandes de la literatura británica han logrado ocupar. Charles Dickens, con su estilo inconfundible, su capacidad para crear mundos llenos de vida y su compromiso con la justicia social, sigue siendo una figura central en la literatura universal. Su obra nos recuerda la importancia de la compasión, la lucha contra la injusticia y la humanidad compartida que nos une a todos, sin importar el tiempo y el lugar. Pues hasta aquí nuestro repaso literario de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.